meditaba en una pregunta: ¿cómo nosotros, los hijos de Dios, cada uno de nosotros, podemos reflejar la gloria de Dios en estos últimos tiempos? La idea es que si nosotros iniciamos bien nuestra carrera, si iniciamos bien ese caminar con el Señor, pues lleguemos hasta el final, que logremos avanzar y que logremos desarrollar todo lo que Dios quiere que desarrollemos hasta el final. Entonces vamos a mirar allí Primera de Reyes en el capítulo 9. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandamientos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Y bueno, esta es una porción de la Biblia que nos muestra cómo inició ese reinado Salomón, el rey Salomón, uno de los reyes del pueblo de Israel, y que nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos caminar en nuestra vida como hijos de Dios. Si nosotros hacemos un contexto de este pasaje, tenemos que tener en cuenta algunos detalles. El capítulo 9 y el capítulo 10 de Primera de Reyes, este capítulo 9 y el siguiente, son capítulos que nos hablan de la fama de Salomón. Y ahí en estos capítulos encontramos todo lo referente a la prosperidad de ese reino que se fue levantando, valga la redundancia allí, en el reinado de Salomón. También nos habla estos dos capítulos de Primera de Reyes 9 y 10, nos habla de la famosa visita que le hizo la reina de Saba a Salomón. También nos habla, estos capítulos nos hablan del pacto que Dios hizo con Salomón. Y nos habla de el intercambio de esos presentes o de esos regalos que se hicieron Hiram y Salomón. Y
se habla también aquí en estos pasajes, Primera de Reyes, a partir del capítulo 9, del trasteo que hizo la hija del faraón hacia esa casa tan majestuosa que se había construido para que ella viviera allí. Y otro de los detalles de los cuales se hablan en estos capítulos es sobre los sacrificios que hizo Salomón, los sacrificios anuales que fueron ostentosos, fueron impresionantes esos sacrificios. Y se habla también de cómo Salomón pone a mover toda esa flota de barcos que tenía para poder ir a buscar ese oro de Ofir. Entonces, ese es un pequeño contexto que nosotros tenemos de lo que la Biblia nos habla referente a la fama de Salomón. Pero ¿en qué me quiero yo enfocar? Y para que volvamos al pasaje, en el versículo 1 al versículo 4, hay algo que el Señor me llevaba a reflexionar, y es que todos nosotros los hijos de Dios, sin excepción, hemos sido llamados a cumplir un propósito. Aquí dice en el versículo 1, cuando Salomón terminó de edificar el templo, le estoy leyendo en otra versión, dice, el palacio y todos los edificios que quería levantar, Jehová se le apareció por segunda vez, la primera vez en Gabaón, y le dijo, he oído tu oración y he santificado la casa que has edificado y he puesto mi nombre en ella para siempre. Continuamente velaré sobre ella y me gozaré. Y si tú vives en honestidad y verdad como tu padre David, obedeciéndome siempre, haré que tus descendientes sean reyes de Israel para siempre, tal como prometía David tu padre cuando le dije, uno de tus hijos será siempre rey sobre el trono de Israel. Y estos pasajes que acabamos de leer nosotros nos llevan a enfocarnos en lo que les estaba planteando, en la premisa que les estaba planteando inicialmente. Todos, sin excepción, hemos sido llamados a cumplir un propósito de Dios. Y ese propósito lo vamos a cumplir siempre y cuando nosotros desarrollemos dos elementos fundamentales: la disposición, pero también la disponibilidad para considerar, pero también para actuar en el llamado que Dios nos ha hecho. Dios a todos nos ha dado la oportunidad de oír de Él, a todos nos ha dado la oportunidad de entender que Él, a través de su obra, nos ofrece una relación eterna con Él. Y en nosotros debe haber disposición, pero también disponibilidad para no solamente decir, sí, Dios nos está llamando, sino aparte de considerar eso que Dios nos está llamando, es actuar en el llamado que Dios nos ha hecho. Y aquí nos habla de un lugar, la importancia de un lugar de encuentro con Dios. Aquí está hablando de un lugar especial. Salomón estaba cumpliendo un anhelo de su padre David, que era construir un lugar en donde ellos, como pueblo, se pudieran encontrar con el Señor. Y lo hermoso de este pasaje es que Dios habla allí, en estos primeros versículos, de que Él estaba oyendo la oración que estaba haciendo Salomón. Y dice, he oído tu oración, dice allí, y he santificado la casa que has edificado y he puesto mi nombre en ella para siempre. Dice, continuamente velaré sobre ella y me gozaré. Y entonces aquí nos enseña algo.
Si nosotros queremos actuar en el llamado de Dios, no solamente considerarlo, ¿no? Porque uno a veces considera, ¿no? Dice uno, sí, hay que hacer tal cosa, hay que vivir de tal forma, hay que actuar de tal manera. Pero si nosotros no solamente queremos considerar, sino actuar en el llamado de Dios, tenemos que estar permanentemente desarrollando un encuentro con Él. Y ahí se refleja la necesidad que tenemos nosotros. Tenemos una necesidad y nuestra necesidad es tener intimidad con nuestro Padre Celestial. Y esa necesidad de tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial, Él se la está haciendo entender, pero también se la está enfatizando a Salomón, ¿sí? Porque Él le dice que allí, y le dice en el versículo 4, si tú vives en honestidad y verdad como tu padre David, obedeciéndome siempre, haré. Y Dios va a actuar a favor de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos una gran necesidad, pero tiene que haber un ambiente, tiene que haber un espacio de encuentro con Dios. Y tiene que entenderse esa necesidad de intimar con el Señor. Y ahí también nos habla de otro elemento y es el de la integridad. Aunque David, y Dios coloca allí a David como ejemplo para Salomón, aunque David es un hombre imperfecto, como lo muestra la palabra del Señor, una de las características que Dios más resalta de David como uno de sus hijos es la integridad del corazón. Aunque falló, aunque cometió errores, aunque pecó muchas veces, él iba a la presencia de Dios, él iba a ese encuentro con Dios y lo buscaba, ¿sí? Y por eso es que David tenía tanto deseo, tenía tanto anhelo de tener un lugar especial para que allí en ese lugar cada hijo de Dios se encontrara con el Señor. Y el Señor le ofrece a él que él iba a estar allí, él iba a estar allí presente, ¿sí? Que él iba a estar presente allí. ¿Y por qué la recomendación? Sencillamente la recomendación es oportuna. ¿Y es oportuna por qué? Es oportuna porque nosotros cuando estamos en intimidad con el Señor, cuando nosotros estamos en esa intimidad con el Señor, cuando tenemos esa relación permanente con Dios, ¿qué va a suceder en nosotros? Nos vamos a guardar de muchas cosas, vamos a cultivar integridad en nuestro corazón, nos vamos a cuidar de la hipocresía, porque más adelante cuando uno empieza a evaluar la forma como actúa Salomón, aunque inicialmente Salomón, cierto, muestra todo ese deseo, todo ese anhelo de exaltar, de glorificar a Dios, pues vemos más adelante que su actuar fue equivocado y debemos cuidarnos de un aspecto muy peligroso y ese aspecto es la hipocresía, ocultar, simular, engañar. Y Salomón actuó de una manera equivocada más adelante. Y eso lo vemos allí en este pasaje, ¿sí? Entonces, usted y yo estamos llamados a cumplir ese propósito de Dios. Pero para hacerlo, ¿qué debemos manifestar? No solamente disposición, sino también disponibilidad para actuar, ¿sí? Pero lo otro que yo miro allí, a partir del versículo 5 al 9, es que nosotros tenemos que entender que el reflejar la gloria de Dios debe ser una constante, no debe ser algo de un momento, ¿sí? Debe ser una constante en nuestra vida. Y eso es lo que nos está hablando allí en este pasaje. Y dice ahí en el versículo 5,
Haré que tus descendientes sean reyes de Israel para siempre, tal como prometí a David tu padre, cuando le dije, uno de tus hijos será siempre rey sobre el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus hijos se apartan de mí, adoran a dioses extraños y no obedecen mis leyes, yo arrancaré al pueblo de Israel de esta tierra que les he dado. Y es tremendo esto, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a reflejar la gloria de Dios de una manera constante, ¿sí? Nosotros estamos llamados a reflejar la gloria de Dios de una manera constante. A eso hemos sido llamados. Y tristemente que ve uno aquí en la vida de Salomón, ¿sí? Terminó de construir el templo, terminó de construir el palacio, hizo todo lo que él había querido hacer. Y allí en el versículo 2, volviéndonos un momento, dice, entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez como lo había hecho en Gabaón. Y el Señor le dijo algo, y quiero enfatizar lo que dice el versículo 3, que tiene que ver con lo que les voy a compartir ahora. Dice, el Señor le dijo, he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Y el llamado de Dios a nosotros es a que nosotros reflejemos la gloria de Dios constantemente. Cuando uno mira la realidad de lo que en el capítulo 9 nos está diciendo, de que se construyó un templo espectacular, un templo hermoso, y hoy en la actualidad uno va a Israel y a Jerusalén. Allí sobre esa explanada donde estaba construido el templo, hoy no está el templo. El templo ha sido destruido 2 veces, ¿sí? Los judíos quieren volverlo a reconstruir la tercera vez, ¿sí? Hoy, actualmente, existe allí una cúpula, existe allí un domo que se le conoce como el Domo de la Roca, ¿sí? Tradicionalmente se le conocía como la Mezquita de Omar, pero no, allí hay y existe una cúpula o un domo que es el Domo de la Roca, que los turistas pues cuando van a Israel, ese es uno de los lugares preferidos para ir y visitar. E igual está la Mezquita de Al-Aqsa, y eso es lo que existe hoy allí. Todo esto que nos está diciendo el Señor a través de su palabra en este pasaje en Primera de Reyes 9 es algo que le prometió a Salomón. Y recuerden, las promesas tienen un condicionante, ¿sí? Dios dice, yo te prometo esto, yo te prometo bendición, pero tú tal cosa. Y eso es lo que se ve aquí, ¿sí? Cuando Dios hace una promesa, también hay un condicionante. Y entonces yo analizaba y reflexionaba sobre este pasaje y por eso volví a tomar el versículo 3, porque aquí hay unos factores que nos miden y que nos permiten llegar bien hasta el final. Y esos factores son 2. Uno es la espiritualidad y 2 es el ministerio. A cada hijo de Dios, Dios lo mide y cuando nosotros lo hacemos bien, estos 2 factores son los que nos permiten llegar bien hasta el final. La espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de la relación personal enriquecida que nosotros debemos tener con el Señor. Miren, todo el trabajo, todos los recursos, todo lo que Salomón hizo. Él hizo un gran esfuerzo, hizo una gran inversión para tener un lugar espectacular, un lugar especial, aún
en el anhelo de lo que David quería. Y por eso es que dice que para él, Dios dice que él se gozará, dice allí, ¿no? Que él se gozará, dice en el versículo 3, ¿sí? Y en esta otra versión, por eso era que la estaba buscando, dice ahí al final, dice, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre, lo vigilaré sin cesar. O sea, la presencia de Dios, la atención de Dios iba a estar sobre ese lugar. Dice, porque es muy preciado para mi corazón. Y es por el anhelo que tenía David. David tenía ese anhelo de que ese lugar fuera especial. ¿Y por qué especial? Porque es el espacio en donde él quería encontrarse con el Señor y tener esa relación que siempre la tenía. Y él tenía que tenerla, pues, en otro espacio, ¿cierto? Porque no estaba construido ese templo. Entonces, ¿qué factores son los que nos permiten llegar bien a nosotros hasta el final? Uno es nuestra espiritualidad. Tristemente, ¿qué pasó con Salomón? Se distanció de Dios. Y lo segundo es el ministerio. Dios le había dado a Salomón un ministerio, un reino, y un reino para que lo pudiera administrar, un reino para que lo pudiera trabajar, para que lo pudiera desarrollar. Y en el versículo 8 y 9, voy a leerles en la versión que abrí aquí. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Dios hace una exhortación, una advertencia a Salomón. Hermoso, me encanta. Dice, he oído tu oración y este lugar lo he santificado. Y es un lugar en donde Dios va a tener la oportunidad de seguir siendo exaltado, seguir siendo glorificado cuando nuevamente los judíos vuelvan a levantar el templo, ¿cierto? Pero aquí la espiritualidad y el ministerio. En otras palabras, nuestra relación íntima con Dios y lo que nosotros, producto de esa relación, hacemos para el Señor. Tristemente, en ambas falló Salomón. ¿Y por qué falló? Primero, porque se distanció de Dios, se alejó. Y segundo, porque no logró desarrollar una adecuada relación con Irán, ¿sí? Entonces, aquí vemos unos elementos bastante interesantes para que nosotros reflexionemos y evaluemos. ¿Estamos trabajando para llegar al final? Producto de leer esto y reflexionar en estos primeros 9 versículos, yo pensaba en que hay beneficios y que hay resultados de seguir las instrucciones de Dios. Y entender algo, Dios siempre está atento a lo que nosotros hacemos para Él. Inicialmente vemos aquí al comienzo del capítulo que Dios se gozó, se alegró y Dios dijo, yo me voy a gozar en este lugar y me voy a gozar en medio de todo este esplendor, ¿no? Y no tanto por el esplendor, no tanto por la grandeza del lugar, sino ¿por qué? Porque allí iban a estar sus hijos relacionándose, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, una relación personal con Él constante. Su deseo es que actuemos nosotros con integridad. Y no va a haber integridad en nosotros si no tenemos una relación con Dios. Dios está buscando un corazón recto, un corazón obediente.
Y que ese corazón recto y que ese corazón obediente sea hasta el final. No quiere que al comienzo, ¿no? Al comienzo de nuestra vida cristiana estábamos caminando bien, muy contentos, muy gozosos, pero Él quiere que hasta el final el corazón nuestro sea recto, el corazón nuestro sea obediente, total, ¿sí? Corazón recto y obediencia total hasta el final. Y entender con base en esto que seguir su dirección es la garantía para que sus promesas sean permanentes. Él le dijo, mientras me busquen, mientras vivan en honestidad y verdad, como tu padre David, le dijo, ¿no? Versículo 4. Si tú vives en honestidad y verdad como tu padre David, obedeciéndome siempre, yo voy a bendecir. Y en la versión que estaba aquí, que ya se me cerró otra vez, en el versículo 4, Señor, en cuanto a ti, y por eso es personal, hay unos beneficios y hay unos resultados de seguir las instrucciones de Dios. Dios va a estar atento a lo que nosotros hagamos para Él, pero el deseo de Él es que actuemos en integridad y por eso debe haber corazones rectos, corazones obedientes y solo la rectitud, la obediencia, la integridad se logra en la intimidad con el Señor. Y por eso seguir la dirección es garantía de que esas promesas que nos ha hecho sean permanentes. Él le dice ahí en el versículo 4, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas, entonces, y ahí está la promesa. Pero si no lo hacemos, pues el pecado tiene sus consecuencias. Y eso es lo triste en la vida de Salomón. Ahí en el capítulo 11, si usted tiene el capítulo 11, a partir del versículo 1 hasta el 13, habla de una realidad muy triste, ¿no? Dice, el rey Salomón se casó con otras mujeres, además de la princesa egipcia. Muchas de ellas venían de naciones donde adoraban ídolos, Moab, Amón, Edom, Sidón y de los heteos. Aun cuando Jehová claramente había ordenado a su pueblo que no se casara con personas de estas naciones, porque las mujeres con las que se casaran podían introducir la adoración a sus dioses, no obstante, Salomón no obedeció, dice allí la palabra del Señor. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y ellas hicieron que su corazón se apartara de Jehová, especialmente en su vejez. Y por eso el título, hasta el final. El pecado tiene consecuencias. El pecado trae separación. Y producto de nosotros estar distanciados de Dios, de no desarrollar esa correcta, esa adecuada intimidad con Él, la separación nos hace desobedientes, la separación nos lleva a no tener intimidad con Él, la separación nos lleva a la idolatría. Y la idolatría no es solamente arrodillarse o venerar una imagen de alguien o de algo. Tiene que ver con todo aquello que nosotros adoramos y que nos lleva a distanciarnos de Dios. Y lo otro es la destrucción. Producto de esto se generó el exilio, producto de esto vino el repudio, como Dios lo había dicho, la burla. Producto de esto Dios se alejó, se distanció de su pueblo. Producto de esto se ve la infidelidad espiritual en los hijos de Dios. Y para finalizar y dejar allí, quería leerles dos versos finales. Uno está aquí en Primera de Reyes, devuélvase al capítulo 10, en el versículo 9. La reina de Saba, cuando oyó de la fama de Salomón, quiso irlo a visitar. Y allí en Primera de Reyes 10:9 dice, bendito sea Jehová tu Dios, que te escogió y te puso en el trono de Israel. Cuánto amor le tiene Jehová a Israel,
que le ha dado un rey como tú, y tú le das a tu pueblo un gobierno justo y bueno. Qué tremenda palabra allí, ¿no? Una palabra de alabanza, de admiración por lo que ella estaba viendo en ese momento, ¿sí? De ver toda esa gloria de ese reinado, el inicio, nuestro inicio y nuestro final tiene que ser constante, perseverando en la búsqueda de Dios. Y en Mateo 5, en el versículo 16, dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Dios anhela que nosotros lo exaltemos. Dios anhela que nosotros reflejemos su gloria, pero que la reflejemos hasta el final. Y en estos últimos tiempos estamos llamados a eso. En estos últimos tiempos estamos llamados a seguir reflejando la gloria de Dios. Tenemos un gran desafío: estar en intimidad con el Señor, pero también actuando en sus propósitos.